Yo estoy seguro aquí. Tengo la certeza y la seguridad que soy varón, no por estar provisto de genitales masculinos, ¿verdad? Es una convicción interior. Bueno, regresemos entonces. Tomad todo el escudo de la fe. Oiga esto, ¿por qué es importante, hermano? Porque fíjese que la palabra, ya hablamos de la fe, ¿verdad? Entonces, hay que tomar el escudo de la fe, porque mire lo que dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuérdese que en los versos que vimos arriba, dice, hermanos, que hay toda una batalla espiritual, toda una guerra espiritual contra usted y contra mí. Y en esa batalla, hermano, estamos siendo nosotros bombardeados del ataque del enemigo. Aquí el apóstol Pablo lo transmite diciendo, con que podáis apagar todos los dardos. Los dardos, hermano, son situaciones, pensamientos que el enemigo se encarga de poner en la mente y de poner en las circunstancias para nosotros hacernos vacilar. Fíjese, hermano, que usted conoce aquella historia. Estaban los discípulos en una barca. El Señor Jesús no iba con ellos. De repente las circunstancias se empezaron a poner adversas. Se pusieron a alterar las aguas. Se empezó a mover la nave. Y de repente vieron a Jesús caminar en las aguas que venía hacia ellos. Y Pedro, que es el más atrevido de los discípulos, dijo, Señor, digo, si eres tú, permite que yo vaya caminando a ti bajo las aguas. Y Pedro empezó a caminar bajo las aguas, pero ya iba, probablemente, así me lo imagino yo, llegando a donde estaba el Señor Jesucristo. Miremoslo así, llegando a un punto, llegando a una meta, llegando a un estado. Pero vino un dardo a su mente que le metió duda. Y entonces, hermano, empezó a hundirse. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Si ya estabas llegando. Entonces, los dardos del enemigo, muchas veces, hermano, son pensamientos en nuestra mente. Mire, pues, tomad el escudo. Oiga, esto es importante, porque la palabra escudo que aparece ahí es una palabra griega que se dice sureos. Lleva una T antes de la S. Sureos. Está hablando de un escudo grande con forma de puerta. Ponga atención porque todas estas cosas tienen un trasfondo. Pero fíjese, hermano, que originalmente ese término sureos, oiga lo que le estoy diciendo, significaba una piedra grande que se ponía en la entrada de una cueva. Espero que me miren en mi mano. Era una piedra grande que se ponía en una entrada de una cueva para impedir que alguien entrara, o mucho menos que algo saliera, ¿verdad? Entonces, el escudo de la fe, hermano, es como un escudo. La fe es como un escudo, algo, hermano, que nos va a proteger. Yo aquí estoy, pero va a haber una piedra grande, llamada fe, llamado escudo, hermano, del que yo me tengo que tomar la decisión de empoderarme para que no puedan pasar hacia mí los dardos de fuego del maligno. Entonces, mire cuán importante es la fe. Mire cuán importante es la convicción, la certeza, la seguridad y la obediencia. Regresemos, hermano, con Habacuc, que fue el texto con el que el hermano pastor empezó a mencionar la fe. Dice el 2:4 de Habacuc. El hermano pastor mencionó este texto en la Biblia Kadosh, en la Biblia de A. Y esa versión dice, mira al arrogante, en su interior, en sus pensamientos, porque después el hermano pastor habló, mencionó Isaías 55, 6, 55, 7, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Mira al arrogante, en su interior, interiormente no es recto. Es interesante porque fíjense, hermanos, que el hermano pastor habló de la arrogancia, pero otras traducciones
valga la redundancia, en lugar de arrogante, tradujeron orgulloso, tradujeron insolente, tradujeron el malvado. Y hay que ir a la raíz de la palabra arrogante en el hebreo, pero no me quiero detener mucho en eso. Mire pues, mira al arrogante. Y entonces, hermano, nos llevó a ver un ejemplo de arrogancia. ¿Se recuerdan que nos llevó al capítulo 3, verso 17 de Apocalipsis? Hablando de la iglesia, si decimos así, la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, es decir, los llamados fuera, los que son sacados de... Ese es el significado original de la palabra iglesia, es eclesia, es decir, sacar gente de sus casas para reunirles en una plaza y que se les diera un meeting político. Ahora, a nosotros, hermanos, nos usaron el término iglesia para hablar de los que fueron sacados de una condición. Mire, pues, se supone que porque ese 3:15 dice el verso 13, el que tiene oído, oiga, el 13:13 de Revelaciones termina diciéndole, cuando le habla a Filadelfia y cuando le habla a todas las iglesias, termina diciendo, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, hermano, que yo les mencionaba a ustedes una vez que los hebraístas, es decir, las personas que se han dedicado su vida a estudiar, hermano, los términos escriturales en el idioma que se escribieron originalmente en el hebreo. Y esto, hermano, es bien difícil para nosotros entender muchos conceptos escriturales. Mucha de la riqueza escritural nosotros no la entendemos por diferentes factores. Uno, hermano, los diversos pasos, es decir, los diferentes idiomas por los que han pasado la traducción para que nos llegue a nosotros al español. Pero yo les mencionaba a ustedes que leí un comentario que dice que ese texto debería de decir, el que tenga oídos para oír, que obedezca. Ahí está implícita la palabra emuná. El que tiene oído para oír, el que tiene oído para oír, porque todo el mundo oye. Pero ¿cuántos de quienes oímos, estando sentados en una congregación, cuántos de cuantos nos sentamos en una congregación, hermano, obedecemos? No es lo que el pastor, hermano, por el amor de Jesucristo, es lo que el Espíritu, porque es lo mismo de Apocalipsis 1:1, es lo que el Espíritu, a través del ministro, está transmitiéndole a usted y a mí que estamos ahí sentados. Entendamos esto, no es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista, es lo que el Espíritu. Vuelva a leer Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para transmitirle a sus siervos, por medio del ángel. Hay una cadena de información, pero aquí, hermano, el Espíritu está hablando a las iglesias, y el que tiene oído para oír lo que el Espíritu está diciendo, obedezca, sencillamente. Entonces dice que le está hablando a los que fueron sacados. Pero mire, hermano, me impresiona, porque aquí le está hablando a un grupo que supuestamente ya salieron de... Yo creo, hermano, que nosotros no hemos salido. Estamos en el proceso de salir. Recuérdese que 3:19 de Hechos dice que nos arrepintamos. Otro problema, que hemos mal interpretado el término arrepentirnos, pero arrepentidos y convertirnos. Estamos caminando en el camino de la conversión. Estamos, hermano, aprendiendo a permanecer en él. Y la primera permanencia es permanecer en la doctrina, permanecer en lo que se escucha, en lo que se aprende. Le dicen a esta iglesia, estoy aquí en 3:17 porque vengo de que en Habacuc 2:4 dice, pero mira al arrogante, mira al orgulloso, mira al insolente, mira al malvado. Y aquí hay un ejemplo que nos mencionó el hermano pastor el día lunes. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido,
y de ninguna cosa, mire hermano, qué tremendo esto, y de ninguna cosa, de nada tengo necesidad. Y yo creo, hermano, que en estas circunstancias nadie de los que me están oyendo podría, hermano, atreverse a decir esto, tan siquiera en el aspecto puramente humano. Porque usted podrá tener muchísimo dinero, pero si no tiene salud, tiene necesidad de algo. Usted puede estar sano para la gloria de Dios, pero si no tiene dinero, hace falta el pistillo. Y como digo, hermano, si a usted no le gusta, envíemelo a mí. Entonces, mire, pues, hermano, tú dices, yo soy, mire la actitud insolente, abusiva, arrogante de estos, si se molestan conmigo cuando nos encontremos allá, les pido perdón, de estos hermanos. Y algo que yo he entendido, hermano, todos tenemos momentos, por eso le decía yo, en que los dardos de fuego del enemigo nos habilitan algún área en nuestra mente, ¿verdad? Y cuando siento, hermano, estoy en arrogancia, ¿verdad? Porque creo que soy inteligente, porque creo que soy exitoso, porque creo que he entendido la escritura. Yo puedo, hermano, tener una gran información escritural, pero no haber entendido, o haber entendido muy poco, porque el entender se refleja en una conducta. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y entonces fíjese, hermano, que el hermano pastor contrastó esto, la actitud de estos hermanos, porque mire, pues, si vamos a Habacuc, si regresamos a Habacuc, solo déjeme que encuentre el texto aquí para que no se me pierda. Dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Eso ya lo habíamos visto. Mas el justo, mas el recto, dice la versión que leyó el hermano pastor, mas el recto va a vivir, la versión que el hermano pastor, que es la DA, dice, con llenura de fe. Las Biblias que nosotros manejamos, Reina Valera 60, que es la Biblia más popular, dice, por su fe vivirá. Entonces, mire pues, hermano, el hermano pastor contrastó esto, porque dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta. Y como el alma no es recta, es orgulloso, es altivo, es soberbio, es altanero. Y hay una canción mundana por ahí que describe todas las virtudes, entre comillas, del arrogante. Eso ya me escribe a mi chat particular y le digo cuál, porque usted es santo, hermano, y no sabe de eso, no conoce esos coritos. Entonces, mire pues, hermano, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, está envanecido. Estos hermanos que leímos en el 3:17 de Apocalipsis se envanecieron, ¿verdad? Y como decía el hermano pastor, posiblemente tenían cositas materiales, ¿verdad? Han de haber tenido sus cositas, han de haber tenido su buena casa, su buena cuenta en el banco, buenos vehículos, hermano, qué sé yo. Pero lo contrastó el hermano pastor con Revelaciones 2:9. Hay otro grupo de gente que salió dice a Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación. Esa palabra tribulación, la palabra dislipsis, usted sabe, hermano, que significa estar en estrechura, estar, hermano, en situaciones adversas. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Y fíjese, hermano, que ese texto me gustó dice, pero tú eres rico, dice la RB60. Pero me gustó que la Biblia Kadosh dice así, oiga, yo sé lo que estás sufriendo. Y yo sé, hermano, que antes de que viniera esta situación que nos está tocando vivir y en la que está metido todo el mundo, nadie está exento de esto. Este famoso virus que anda afectando a la humanidad entera no respeta edad,
sexo, religión, condición social, condición económica, condición intelectual. Se está muriendo gente de todos los estratos sociales, económicos, culturales, educativos, etc. Pero no es eso lo que nos hace sufrir. Yo sé lo que están sufriendo. Ellos estaban en una gran adversidad. Dice, y me llamó la atención esto, mire, pues yo sé lo que está sufriendo, estoy leyendo el 2:9 de Apocalipsis en la Biblia Biblia K2, yo sé lo que está sufriendo, y lo pobre que eres, dice. Mire, pues hermano, si usted se quiere meter allí, en el concepto de que lo pobre que eres, que techo de lámina, piso de tierra, no que sea malo, hermano, no que sea malo eso. Pero no está hablando de eso, ahí le voy a decir por qué. Yo sé lo que estás sufriendo y lo pobre que eres. Dios conoce la situación de riqueza del alma o de pobreza del alma. Dice, y entre paréntesis y con signos de admiración o con signos de exclamación, que lo que hacen es darle un sentido de fuerza a lo que se dice. Tradujo la Biblia a pesar de esto. Mire, pues, a pesar de que ya le dijo que está sufriendo, a pesar de que ya le dijo que es pobre, esa palabra pobre, anótela por ahí, pobre, aunque usted la conoce, a pesar de eso, eres rico, porque la riqueza de ellos, hermano, mire, pues, tal vez antes de, o vayamos, mire, pues, vayamos, porque mire, pues, conozco lo que estás sufriendo y lo pobre que eres, pero a pesar de eso eres rico. Le está diciendo Dios, que conoce las circunstancias interiores de cada quien, no las exteriores, las situaciones exteriores de los hermanos. Si yo tengo relación con ellos me voy a dar cuenta, pero no, mire pues hermano, yo puedo aparentar que estoy en un estatus espiritual. Oiga lo que dije, yo puedo aparentar tener un estatus espiritual, como pretendían los hermanos de la Odisea. Pero Dios, que por eso el hermano pastor leyó 2 Corintios, ¿se recuerda usted? Capítulo 1 Corintios creo que fue, capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién conoce lo interno del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y si Dios conoce, hermano, si el Espíritu Santo conoce el interior de Dios mismo, ¿cómo no va a conocer el interior de cada uno de nosotros? Y dice, le estaba diciendo, yo puedo conocer, ver la apariencia externa suya, y usted puede ver la apariencia externa mía. Ayer una persona, ayer hermano, me mandó una felicitación por el Día del Padre, fíjese, no se la leo porque, ¿para qué, verdad? Pero me dijo, tú sí has sido, me dijo, ejemplo de, y cada vez que yo le decía, cada vez que yo leía, tú has sido ejemplo de tal cosa, yo me sentía más chiquito, me sentía más chiquito, me sentía más chiquito, y me sentía más chiquito, porque eso es lo que él ve en mí. Pero yo sé cómo ando, como dice el hermano pastor, yo sé cómo ando, o sé cómo anduve. Es cierto, hermano. Mire pues, pero Dios sabe quiénes somos, sabe cómo andamos. Vamos pues, a Santiago, capítulo 2. Recuérdese que el hermano pastor pasó por ahí. Santiago capítulo 2. Leamos, hermano, a partir del verso 1. Aquí solo voy a leer porque no es eso lo que me interesa. Ahí me voy a detener en un verso, ahí le digo cuál. Dice, hermanos míos, está hablando Santiago a sus oyentes. Oiga pues, hermanos míos, que vuestra emuná en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Yo, hermano, no puedo ver su apariencia externa y tratarlo así, ¿verdad? Hacerle todas las reverencias porque usted aparenta una espiritualidad, ¿verdad? Ni hacerlo de menos porque veo que no llena las condiciones espirituales que yo espero. Dice, la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que ser sin acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con apariencia, ¿va?
anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahora mire pues, hermano, yo hay textos de la escritura que le comparto a los hermanos de la iglesia en Acatenango. Yo nunca en mi vida los había leído, y la primera vez que los oí fue con el hermano pastor. Yo leo este texto y me viene a la memoria aquel verso de, creo que es 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18 dice, hay un consejo, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y lamentablemente, hermano, por eso es que nos reconciliamos en la noche. Muchas veces durante el día nos manejamos, nos movemos nosotros, viendo las cosas que se ven, ¿verdad? Viendo la apariencia externa. Y según la apariencia externa, así calificamos, así juzgamos y así encasillamos a las personas. Mire pues, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, pero también entra un pobre con un vestido andrajoso. Note aquí la palabra pobre. Allá le dijeron en 2:9 de Apocalipsis, yo sé lo que estás pasando de la tribulación, el sufrimiento que tienes y que eres pobre y conozco tu pobreza, pero ahí va a ver. No está hablando del pobre con vestido andrajoso. Ahí va a ver. Dice, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le dices, siéntate aquí a la par mía. Y dices al pobre, y tú allá hay lugar en la última fila. Y le dice al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces malos con malos pensamientos? Ahora mire el verso 5, porque es el que me llama la atención. Le voy a compartir este verso 5, porque decía en Apocalipsis 2:9, decía, tú estás pasando una prueba adversa. Eres pobre, pero yo te digo, eres rico. Mire pues, la palabra pobre. Hermanos míos, amados, oíd. Y oiga la pregunta que hace Santiago. ¿No ha elegido Dios? Ahorita vamos a aclarar por qué allá le dijo, pero tú eres rico. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en emuná y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora mire pues, hermano, cuando dice ahí en Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres, la palabra pobre ahí, eso lo vimos una vez aquí, no me recuerdo si en una prédica de domingo, de viernes o en un discipulado de lunes, no me recuerdo, pero la palabra pobre ahí es la palabra tojos, tojos, se escribe una P primero, tojos. Y fíjese, hermano, que literal tiene todas las palabras que usted encuentra en la Biblia tienen una interpretación literal o figurativa. Literalmente está hablando de un pordiosero. Y si lo miramos literalmente, era Lázaro sentado, vivía, permanecía. Él se quedó en un estado de pobreza, viviendo como pordiosero enfrente de la puerta o acurrucado, porque eso quiere la palabra pobre, la palabra tojos quiere decir acurrucado. Lázaro vivía, Lázaro el mendigo vivía acurrucado en la puerta del rico aquel, esperando, hermano, que saliera un criado, porque no creo que haya salido el mismo rico, a ofrecerle un plato de sustento para subsistir. Entonces, a los que Dios escogió, hermano, pasémoslo a la figura, a aquellos que voluntariamente, despojándose de todos sus argumentos emotivos, intelectuales, ¿verdad? Despojándose de que, mire pues, ¿y usted dónde se graduó de pastor? Mire pues, hermano, la teología nos informa y nos da interpretaciones interesantes, pero el Espíritu es el que le da vida a la Escritura. Si no, solo se va a quedar en conocimiento, se va a quedar en información. Y el propósito de Dios es que cuando yo me hago pordiosero, es decir, alguien que cada día de mi vida dependo absolutamente, no del pan
de ese pan, sino de la comida. Por eso les dijo en el capítulo 6 de Juan, trabajen, esfuércense, no por el pan nuestro de cada día, sino a la comida, sino al pan que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, mire pues, hermano, cuando yo me hago tojos, un pordiosero, yo puedo estar bien vestido, tener cuenta en el banco, tener 5, 6, 7, 8 carros, 10 casas, hermano, y reconocer que todo lo bueno que tengo, decía un corito, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios, no porque yo sea bueno, sea apto, sea capaz, porque como mire pues, hermano, lo reconocí a Él y me he hecho un dependiente absoluto de la comida que para vida eterna permanece. Dios me va a prosperar, me va a bendecir, me va a multiplicar, me va a hacer crecer, me va a levantar. Porque fíjese que Habacuc dice, he aquí aquel, hay dos individuos ahí, aquel cuya alma no es recta, el rico que salía a darle lo que sobraba a Lázaro. He aquí aquel cuya alma no es recta, es orgulloso, es soberbio, es altanero, es insolente, se envanece. Pero el justo, dice que va a vivir. Cuando nosotros vemos la palabra vivir, el justo por su fe vivirá. Dice ahí en Habacuc 2:4. El justo. Quiero aclararle algo, hermano. Y se lo voy a leer en esta Biblia que tengo aquí, que es la Biblia textual. Porque cuando dice, más el justo, si usted y yo nos analizamos mentalmente, usted dice, no, yo no soy justo. Y otra versión dice, más el recto, usted dice, no, yo no soy recto. Pero déjeme que le lea algo. Que le lea algo. Mire, pues dice en Romanos capítulo 5, verso 1, la Reina Valera 60 dice, justificados pues por la fe. Usted ya sabe que es emuná, ¿verdad? Por las características que vimos, certeza, seguridad, confianza. El justo por la fe vivirá. Pero fíjese, hermano, que a mí me gusta la traducción de la Biblia textual, porque mire cómo dice. El que tiene oídos para oír, reciba esto. Dice la Biblia textual. Dice, por lo tanto, recuerden que esto es un decreto. La Reina Valera 60 dice, justificados pues, como que solo lo introduce. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Amén, es cierto. Pero me gusta esta traducción Biblia textual. Dice, por tanto, está estableciendo un decreto. Por tanto, mire pues, habiendo sido declarados justos por la convicción, la seguridad y la certeza que tengo yo interiormente. No sé si la tiene usted, porque cada quien sabe cómo anda. Mire pues, habiendo sido declarado justo por la confianza, la certeza y la seguridad que tengo de que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, porque dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él fue, recuérdese de Filipenses capítulo 2, se despojó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo siervo. Y en esa obediencia, en esa convicción que tenía de que venía, hermano, a cumplir la voluntad del Padre, murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, para que a través de esa sangre yo fuera declarado justo. Dios lo ve a usted y me ve a mí justos. Dios nos ve a nosotros rectos. Entonces dice Habacuc, mas el recto, mas el justo, por su fe vivirá. Y la palabra vivirá que aparece ahí, hermano, es la palabra hebrea hayá. Lleva una K antes. Hayá. Y fíjese, hermano, que ese término hayá quiere decir revivir. Mas el justo, por su fe, revivirá. Porque Efesios 2:1 dice, nosotros, hermano, nacimos con vía biológica. El patojito, ¿verdad?
Acú, le decía la barbilla, ¿verdad? Y empezó a crecer, ¿verdad? Nació muerto, nació con vía biológica. Entonces ahora va a revivir por la certeza, la fe, la confianza, la seguridad, la convicción interior que tiene, que la sangre que derramó Jesucristo tiene el poder, porque usted cree, para declararlo justo. Yo creo, mire hermano, si nosotros no creemos eso, somos los más dignos de compasión de todos los hombres de la tierra. Y si Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de compasión de toda la tierra. Jesucristo resucitó y junto con él fuimos revividos nosotros. La palabra hayá quiere decir revivir, quiere decir reanimar, pero mire pues, quiere decir ser viviente. La palabra hayá tiene un equivalente en el griego, que es la palabra zoe, es la vida viviente. Más el justo, por la convicción que tiene, lo van a revivir, lo van a reanimar. Hay otros términos, un montón de términos, pero yo escogí estos dos, porque no tenemos tiempo. Lo van a reanimar, lo van a hacer un ser viviente. Y termino, hermano, porque el hermano pastor también mencionó Primera de Corintios, capítulo, no, perdón, hermanos, perdón, en Romanos, capítulo 10, versos que usted conoce. Romanos, capítulo 10, verso 17. Nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros, a leer la Reina Valera 60. Dice, le voy a transmitir el verso primero en la Biblia Reina Valera 60. Dice, así que la fe es por el oír. Recuerden que estamos en fe, ¿verdad? Así que la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire hermano, a mí me gusta la traducción de la Nueva Biblia Jerusalén. Dice, otra vez, mire pues, la Reina Valera 60 dice, así que la fe, pero la Biblia Nueva Jerusalén vuelve a repetir un término que le he estado repitiendo hoy, que se lo dije, hermano, dice, por tanto, otra vez un decreto, por tanto, la convicción, la seguridad, la certeza, el creer, viene de la prédica. Y el hermano pastor creo que decía viene de la prédica. Voy a hacer un paréntesis, porque el hermano pastor dijo el lunes, si la prédica está sustentada en la escritura, amén, la convicción, la seguridad y la certeza viene del oír la prédica. Paréntesis, si la prédica está sustentada en la escritura, cierro el paréntesis. Y la prédica, dice la Reina Valera, la Biblia Jerusalén, por la palabra de Cristo. Lo que se predica es la palabra de Cristo. Termino con esto. La palabra, mire, la palabra en el griego koine es la palabra dabar. Es la palabra dabar. Y la palabra dabar, creo que es, le voy a confirmar, hermano, porque creo que es hebreo. No reciba estos y escudriñe usted, pero la palabra es dabar. El dabar, lo que se predica es el dabar de Dios. Pero es interesante porque el dabar, la palabra, es la expresión sonora. Oiga, pues, la expresión sonora del pensamiento de Dios. Por eso fue que, mire, pues, hermano, el hermano pastor mencionó Isaías, capítulo 55 de Isaías. Me parece que él terminó, el verso central que usó fue el verso 9. Pero mire pues, leamos el verso 7. Deje el malo su camino. ¿El malo quién es? Habacuc 2:4. El perverso, el arrogante, el orgulloso, el soberbio. Deje el malo su camino. Y el hombre inicuo, otra vez nos refiere a sus pensamientos. Porque dice el verso 8, porque mis pensamientos se transforman en argumentos. Un pensamiento le agrego otro pensamiento mío.
que puede tener la escritura como trasfondo, hermano, pero ser mi pensamiento. Pero dice, porque no son mis pensamientos, vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios se expresan en un dabar, es decir, la palabra, la expresión sonora, que es Cristo mismo. Entonces, hermano, regreso con Romanos. La convicción, la seguridad, la certeza proviene de oír la prédica. Y lo que se predica es el dabar, es decir, los pensamientos de Dios expresados y vivificados, lo dijo el hermano pastor el lunes, por el Espíritu Santo, para que entren a los oídos del que tiene oído y se transformen en una conducta agradable a Dios. Amén. Espero haberme dado a entender. Las dudas, usted le escribe a su pastor y le pregunta. Padre, gracias te damos esta mañana por este privilegio de haber compartido algo, Padre, de lo que hemos entendido en tu misericordia. Padre, yo te agradezco este privilegio de estar ahí con los hermanos, que aunque yo no los veo, ellos me están viendo, pero tengo la seguridad y la convicción, Padre, que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo fluir. Te suplico, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra tú la habilites en nuestra mente espiritual para que pueda cobrar vida, Padre, y ser una expresión, cada uno de nosotros, de tu semejanza, de tu naturaleza. Gracias, gracias, gracias. Guárdanos en paz y con bendición, Padre, de toda adversidad, de todo mal, de toda enfermedad, de toda carencia. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos, y que este día sea de prosperidad espiritual y también material para sus vidas. Amén. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos
y por los siglos de los